Incluso de investigación. Incluso de inteligencia, de investigación de inteligencia. Pero hay muchas trampas, como lo decía Pedro Salazar en su artículo del día de hoy del Financiero. Lo que dice la ley es que si los soldados identifican que una persona cometió un delito, la pueden poner a disposición de la autoridad. Y en eso está toda la construcción de personas presuntamente responsables de delitos, porque lo recibirá la autoridad como si en efecto hubieran identificado y capturado a una persona en flagrancia. Y lo que vemos en la experiencia... ¿Porque la presenta un militar? Porque la presenta un militar con un documento... ¿Describiendo un hecho con probablemente armas o con elementos en su opinión, de prueba. Sustituyendo lo que tendría que ser la policía. La policía o el Ministerio Público. Entonces fabrican casos, y así te lo puedo constatar con casos que representamos nosotros y que algunos están en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegan con personas, con documentos que dicen en qué circunstancias los detuvieron, qué pruebas se supone que levantaron en la escena del crimen, y el Ministerio Público, como recibe a la persona, toma como cierta esa información y a partir de ahí construye un caso penal acusando a estas personas como si fueran hubieran sido detenidas en flagrancia, lo cual genera serios problemas de defensa jurídica para las personas que están siendo presentadas. 215 votos a favor, es decir, una mayoría muy rotunda, dirían algunos. Catalina Pérez Correa, ¿por qué organizaciones como ustedes dicen que no a lo que una mayoría votó por un sí? Bueno, no solo somos nosotros, desde la sociedad civil, pero hay, como decías al inicio, organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que han expresado su preocupación sobre la emisión de esta ley. Y creo que ahí hay que dar un pasito atrás. Incluyendo al Alto Comisionado de Naciones Unidas en su representación en México. Así es, pero hay que dar un paso atrás para decir para qué querían esta ley. ¿Cuál era el objetivo que se decía que era, por qué era indispensable esta ley? Sí. Se decía que, bueno, llevamos 10 años con los militares en las calles haciendo estas labores que corresponden constitucionalmente a las policías y que necesitaban un marco normativo para que delimitara cuáles eran las cosas que sí podían hacer y lo que no podían hacer. Entonces, la urgencia era, necesitamos líneas que planteen muy claramente qué es lo que sí pueden hacer los militares, qué es lo que no pueden hacer los militares. Y lo que tenemos hoy con esta ley es una ley que no plantea ningún tipo de límites. Son todas definiciones vaguísimas con, que permiten o están facultando para que las fuerzas federales, específicamente las Fuerzas Armadas, hagan prevención, contención y de algo que se llama amenazas a la seguridad interior, que amenazas a la seguridad interior se describen vagamente como aquello que pone en riesgo a las instituciones y que daña a la población. ¿Según quién? Pues esas todas son las preguntas, pero entonces no queda bien claro cuáles son los límites, cuáles son las atribuciones, qué quiere decir contener, por ejemplo, ¿no? A mí no me queda claro qué quiere decir contener, qué quiere decir un peligro o algo que pone amenaza el desarrollo de una institución, el desarrollo democrático, estas palabras que son muy vagas. La corrupción podría ser una de esas. Vamos a tener ahora los militares atendiendo el tema de la corrupción, la compra de votos. Vamos, hay una infinidad de casos que pueden ser... Absolutamente. Entonces, en lugar de limitar y acotar cuáles son las facultades que tienen los militares en estas tareas, que además son contrarias a la Constitución lo que están haciendo, lo que se está haciendo básicamente es diciendo, bueno, se puede hacer lo que sea, pero todavía más preocupante es que todo esto se está alejando, o sea, se le está facultando para que hagan todas estas tareas de seguridad pública, pero alejándolos de la lógica que debe regir las instituciones de seguridad pública, que es la de transparencia y de rendición de cuentas. Déjenme, Catalina Pérez Correa, José Antonio Guevara, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Creo que es importante incorporar en la revisión que están haciendo ustedes dos temas que simultáneamente están ocurriendo. Por otro lado, además de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior,
está pues el dictamen que se echó abajo precisamente ayer sobre el tema policíaco, ¿no? Que también generó una gran reacción, porque por un lado se aprueba esta ley, pero por otro lado se echa abajo algo que tenía que ver con el intento de profesionalización precisamente de las fuerzas policíacas y el elemento también importante en esta mesa que tiene que ver con el famoso artículo para evitar que se dé el pase automático del último Procurador General de la República para ser el primer fiscal general de la Nación. Todo al mismo tiempo, supongo que tiene una lógica, supongo que tiene una intención. Volvamos después de la pausa y los escuchamos. Está difícil. El Partido Acción Nacional, hace unos momentos, ha votado en contra del dictamen que se pone hoy a consideración del Pleno por la mayoría de sus integrantes en la comisión. Porque creemos que este dictamen plantea convertir lo permanente en lo habitual. Contempla convertir lo extralegal en legal. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para llevar a cabo labores policiales. Cuentan con todo nuestro respeto, cuentan con todo nuestro agradecimiento y lo valoramos de manera constante cada vez que reconocemos este trabajo. Que mienten aquellos que señalan que no tenemos facultades para legislar en la materia. La seguridad interior y la seguridad pública son temas que están dentro de la seguridad nacional y tenemos facultades para legislar en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, el que puede lo más, puede lo menos, en un principio de derecho. De tal suerte que tenemos facultades amplias para poder legislar en la materia. Mienten quienes dicen que no hubo diálogo con la sociedad. Desde enero de este año hemos estado llevando a cabo reuniones, foros, pláticas con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales. Quienes no acudieron a la convocatoria que la comisión nos hizo es responsabilidad de los legisladores, integrantes de la Comisión de Gobernación, que no atendieron la convocatoria que se hizo de manera oportuna. Bla, 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 bla. Escuchamos a los partidos de izquierda y siempre subir a presumir que van a votar en contra, porque en verdad ellos sí se preocupan por el país. Pero son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto. Son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere de que hagamos lo que se puede con lo que se tiene. Se nos informó que en el Estado de México patrullarían más de 3,000 elementos federales. No ha pasado nada. Esto lo digo en nombre de miles de mujeres, de mexiquenses que han desaparecido. Lo digo en nombre de una mecamequense amiga mía que a la fecha no ha llegado a su casa. A nombre de Jacqueline Galicia, y que al otro día de su desaparición en el municipio de Mecameca llegaron cientos de elementos de la milicia que, insisto, no ha servido de absolutamente nada. En cambio, sí han sucedido muchas violaciones a los derechos humanos y la inseguridad ha sido negra compañera de la ciudadanía. Y lo digo con claridad porque soy mujer y esto pareciere un delito grave porque nada más nos matan. Las cifras así lo indican. Somos primer lugar en feminicidios en todo el país. Pues ahí están algunas de las intervenciones, José Antonio, Catalina, que hemos seguido de cerca a lo largo de las horas que han transcurrido desde temprano en este debate legislativo en México, que ha terminado en este día con estos 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones a la Ley de Seguridad Interior. Catalina Pérez Correa, estamos en un país donde los índices de violencia han permanecido durante más de una década en niveles ya insoportables. Bueno, es un decir. El último informe del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública habla de cómo se ha disparado en este 2017 el registro de homicidios dolosos, de los delitos en general.
entonces tenemos un panorama tremendo. Y esta ley que pretende, pues eso, dotar de base jurídica a la actuación del ejército en materia de seguridad pública, que es el debate en donde estamos. Pero no tenemos algo distinto a lo que están aprobando, porque no hay cuerpos policíacos que enfrenten lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en este instante. Con esos números, con esta montaña de muertos, ¿qué debería hacer México? Estamos en una circunstancia de lo imposible. No podemos estar con los militares y no podemos estar sin los militares. Es tremendo. Sí, no. Nosotros lo hemos pensado en dos fases. Uno es una ruta transitoria para llegar al lugar al que queremos que estar, que es ya con policías realizando las labores que les corresponden y los militares en los cuarteles, salvo que haya una razón por la que deben estar fuera. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Y un cronograma de regreso a los cuarteles? Pues necesitamos un cronograma pero de regreso a los cuarteles, pero que vaya junto con un cronograma de profesionalización y capacitación de las policías, en el cual no pueda postergarse esta labor que se ha postergado durante 25 o 30 años y simplemente no se ha dado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos dicho desde el inicio es que no se necesita esta ley de seguridad interior, no se debe de aprobar, no se debiera de aprobar. Lo que se necesita es una regulación transitoria que permitiera que poco a poco vayamos quitando a los soldados y poniendo policías para hacer esta labor. ¿Cómo, dónde, cuándo? No sabemos, porque no hay un diagnóstico de qué está pasando en el país, un diagnóstico claro de cuáles son las circunstancias en las cuales están los policías. Causa en Común ha hecho algunos estudios recientes, pero no tenemos un diagnóstico claro de dónde sí se necesita la presencia de las fuerzas federales y dónde no. Entonces, estamos ahora, como hace 10 años, ya se van a cumplir 11 años de la guerra contra las drogas, desplegando a las fuerzas federales sin tener claro cuál es el diagnóstico, cuál es el objetivo y cuál es el retiro. No sabemos bien qué estamos. Entonces vamos a la deriva con las armas en las manos y lo que podemos prever es más de los resultados que hemos visto en estos últimos 11 años. Bueno, está el tema que dejé antes de irnos a la pausa, también lo retomo para escucharlos, José Antonio, Catalina. Bueno, esto que ocurre simultáneamente en estos días, que es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, va rumbo al Senado de la República, veremos qué tipo de debate se da ahí, pero bueno, por lo pronto en diputados está aprobada hoy de manera muy rápida. Se echó abajo el dictamen respecto al tema de la policía y se quita este elemento que establecía un pase automático para el último procurador, primer fiscal. ¿Todo junto? ¿Cómo lo lees? Bueno, el colectivo Seguridad Sin Guerra teníamos una propuesta integral para hacer frente a la crisis de inseguridad. Uno de los elementos era el retiro paulatino del ejército, el otro, como decía Catalina, era el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que pasaba por la profesionalización de los policías, el contar con certificaciones adecuadas, que tengan mejores condiciones de trabajo y que se establezcan las condiciones adecuadas para que se pueda contar con policías con el mismo tipo de perfil en todo el país y que no que cada gobierno pudiera definir el tipo de policía que quería, siempre con la idea de la policía de proximidad. Y además estábamos planteando que la Fiscalía tendría que ser fortalecida, evitando el pase automático, pero contar con un procedimiento para garantizar con un fiscal independiente, profesional, etcétera, etcétera. Esta discusión se presenta al Senado simultáneamente, o se está dando, en la Cámara de Diputados simultáneamente, y lo que vemos como resultado es que el Partido Revolucionario Institucional, con sus partidos que lo apoyan y con los diputados de los otros partidos que participaron en la decisión, decidieron optar por la vía militar, que era justo lo que queríamos evitar. La vía militar no es la solución para la seguridad, hay que verlo desde una perspectiva integral. Entonces, adoptan la Ley de Seguridad Interior y evitan el paso automático, como un pequeño detalle que le quieren dejar a la opinión pública de que lo están viendo de una manera no tan unidimensional. Entonces, yo lo que creo aquí es que están reafirmando una visión militar de la seguridad, están dándole atribuciones al ejército para poder participar en un contexto que puede ser conflictivo el año que viene. 2018, en el 2018. Proceso electoral, probables manifestaciones o expresiones sociales importantes, no sabemos qué va a pasar. Déjenme hacer una pausa, retomemos el hilo, entramos en la parte final, volvemos.
Esta ley pretende regularizar lo irregular, normalizar lo anormal, perpetuar lo que debería ser temporal. Y para lograrlo, el poder civil encarnado en el PRI gobierno está usando a las autoridades militares, a los militares en general, de una manera ignominiosa. No conformes con haberlos echado a la calle a ejercer funciones policíacas que no les competen, que les son ajenas. Ahora pretenden engañar a la opinión pública diciendo que quienes estamos en contra de esta ley estamos en contra de la protección que las Fuerzas Armadas le dan a la población civil en muchas partes del país. Nada más falso. Entramos en la parte final, Catalina, José Antonio, nos despedimos con esto. José Antonio, un minuto para cerrar. Muchas gracias, Carmen. Esta legislación es la puerta de entrada para que el uso de la fuerza letal por las Fuerzas Armadas se legaliza. Es decir, van a poder salir a la calle a enfrentar a un enemigo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de normativa que sea conforme al derecho de la guerra ni al derecho en tiempos de paz aplicable a las fuerzas de seguridad. Es decir, no se tiene que respetar el principio de distinción entre población civil y objetivo militar, y no se tiene que respetar el principio de necesidad, es decir, que la fuerza letal solamente se puede utilizar en contra de aquellas personas cuando se pone en riesgo la vida propia o la de otra persona. Esta legislación es una ley para matar. Catalina Pérez Correa. Bueno, lo que podemos prever es que esto se apruebe la próxima semana en el Senado. Yo espero que ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la minoría parlamentaria lleve esto a la Corte. Hasta ahorita nos ha fallado el Poder Legislativo en contener al Ejecutivo. Esperemos que no sea el caso con el Poder Judicial. Yo estoy confiada porque son muy evidentes las fallas de constitucionalidad que tiene esta norma. Pero vamos a llegar entonces a las elecciones con un proceso, con una ley en el cual se faculta al Ejército, se sustrae las actuaciones del Ejército de la vista pública y además va a estar impugnada seguramente en la Corte. En pleno proceso electoral, tal como se puede prever, y es parte de lo que está preocupando enormemente a muchos. Gracias a los dos por estar aquí. Seguiremos con el tema, desde luego. A los dos, gracias por estar esta noche en el día en que se aprobó en la Cámara de Diputados, y lo que viene en el Senado estaremos al pendiente para informarlo. Gracias a los dos, José Antonio y Catalina, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta luego.